Introducción. Se hablará acerca de la convivencia de calidad del espacio público y del fundamento que permite pensar en la importancia de la vida entre los edificios, sus tipos de actividades y lo que se desarrolla en ello, como pueden ser las situaciones sociales habituales. En este escrito también el autor ofrece una amplia gama de ejemplares sobre requisitos para proyectar la vida entre los edificios por medio de procesos, con proyectos de la ciudad y de conjuntos, donde es indispensable establecer la importancia de agrupar o dispersar, integrar o segregar, de atraer o de repeler y posteriormente de abrir o cerrar los espacios públicos para su apropiación. Se ve la destacada participación en el fundamento de apropiarse del espacio, aquellos espacios para caminar, lugares para estar, el hablar, creando un lugar agradable en todos los aspectos a través de diversas fórmulas para lograrlo. Objetivos. Conocer y analizar los aspectos e ideas más importantes de cada capítulo del libro, la humanización del espacio urbano, la vida social entre los edificios, con el fin de integrar soluciones arquitectónicas y urbanas o cualquier solución relacionada con nuestro quehacer arquitectónico y brindar así la mejor manera de vivir entre los edificios. El libro se basa en investigaciones realizadas en diferentes ciudades, que concluyen en las cualidades para lograr una ciudad viva o en su defecto inanimada. Nosotros podemos obtener información para proyectar no solo de mejor manera, sino que también creamos conciencia de la situación en la que se encuentra nuestra propia ciudad y cómo ayudarla. También podemos obtener información sobre el comportamiento de las personas influenciado por el diseño adecuado o no del espacio físico. Hipótesis. El análisis adecuado del libro podría ayudarnos a tomar conciencia sobre la importancia del desarrollo de las ciudades, el cual se relaciona con la sociedad. Pensamos que la sociedad tiene el papel primordial para hacer a una ciudad viva o inanimada, y que esto depende de la configuración del espacio y del cumplimiento adecuado de las necesidades de interacción. También lograremos ser conscientes del comportamiento de las personas para no sugerir proyectos basados solamente en aspectos formales y estéticos. Primera parte, la vida entre los edificios. El primer capítulo, 3 tipos de actividades exteriores, nos habla de la clasificación de todas las actividades que se realizan en los espacios públicos. Estas son actividades necesarias, actividades opcionales y actividades sociales. Las actividades necesarias son todas las que estamos más o menos obligados a hacer. Son todas las tareas cotidianas. Por ejemplo, la acción de caminar para ir al trabajo o a la escuela. Estas actividades se pueden realizar en casi todas las condiciones climáticas, es decir, que son independientes del entorno externo. También están las actividades opcionales, en las cuales existe un deseo por hacerlas y su realización depende de las condiciones físicas externas, es decir, que se realizan con mayor frecuencia cuando las condiciones externas son favorables. Y por último están las condiciones sociales, que son todas aquellas que dependen de la presencia de otras personas en el espacio público. Estas pueden ser como jugar, conversar o saludar. Y una de las actividades sociales más extensa es el contacto de carácter pasivo, es decir, ver y oír a otras personas. Todas estas actividades se entrecruzan entre sí en diferentes combinaciones, es decir, se pueden realizar varias actividades al mismo tiempo. Y la combinación de las actividades en la vida entre los edificios hace que los espacios comunitarios y las ciudades sean más significativas y atractivas. El capítulo 2, la vida entre los edificios, nos habla principalmente sobre los contactos pasivos, ver y oír, ya que la vida entre los edificios consiste primordialmente en estos contactos porque son el medio para otras formas de contacto. Para que se pueda tener un contacto pasivo se requiere estar en el mismo espacio, es decir,
Relacionarnos con otras personas nos ofrece variaciones sensoriales, nos supone de oportunidades animadas y atractivas de recibir estímulos en contraste con la experiencia de solamente ver edificios y objetos inanimados. En este capítulo, Jangel nos plantea una ciudad viva y una ciudad sin vida. En la ciudad viva, la gente interactúa entre sí, generando estímulos y experiencias, mientras que en la ciudad sin vida no hay experiencias y la ciudad se vuelve aburrida. Y a pesar de todas las soluciones formales y coloridas que se le puedan dar a los edificios, la ciudad no realza, porque estos son objetos inanimados que no generan ningún estímulo. Por lo tanto, Jangel nos dice que la vida entre los edificios es más esencial y relevante que los espacios y los edificios. En el capítulo 3, Actividades exteriores y calidad del espacio exterior, nos plantea que la configuración física puede mejorar o empeorar las actividades exteriores. Aquí Yangel nos sigue planteando dos ciudades, una ciudad donde se ven edificios muy altos, muchos coches, pocas personas, circulación peatonal escasa y condiciones deficientes para estar en la calle. Esto genera que las actividades exteriores disminuyan, mientras que en la ciudad donde los edificios son razonablemente bajos, están poco separados entre sí y hay sitios para el tránsito peatonal, como también zonas para estar en la calle y relacionarse directamente con las viviendas, las actividades exteriores son mayores. En conclusión, las actividades exteriores dependen de la calidad de los espacios exteriores. Por lo tanto, las actividades desaparecen cuando las condiciones son deficientes y prosperan cuando son favorables. Cuando los espacios interiores de los edificios se complementan con las zonas exteriores que son utilizables y con los espacios públicos, funciona bien la ciudad y se convierte en una ciudad viva. Hay tres aspectos que influyen en las actividades que se desarrollan en el entorno físico. Estos son la cantidad de personas en el espacio público, la duración de sus actividades y los tipos de actividades que se desarrollan. Capítulo 4. Actividades exteriores y tendencias arquitectónicas. En este capítulo se habla sobre cómo influyen los principios urbanísticos y las tendencias arquitectónicas de distintos periodos históricos en las actividades exteriores y sociales. Se habla sobre las ciudades medievales, que surgieron donde se les necesitaba y se configuraban por los habitantes. No se desarrollaron a partir de un plano, sino que evolucionaban siguiendo un proceso de adaptación y de ajuste continuo del entorno físico. Este proceso de evolución dio como resultado espacios urbanos que ofrecían mejores condiciones para la vida entre los edificios. Después se habla sobre la transición que tuvieron las ciudades de un crecimiento espontáneo a ser planificadas. En ese entonces los fundamentos del urbanismo se basaban en una expresión visual de la ciudad y de los edificios. Se mencionan los edificios funcionalistas, los cuales se basaban en aspectos físicos y funcionales, como también en un análisis de los aspectos naturales. Sin embargo, no mencionaban ningún aspecto psicológico y social. No se tomaba en cuenta que el diseño influía en los espacios públicos, ni se estudiaban las consecuencias que tendrían los edificios en el entorno social. No se reconocía la influencia que tenían en las actividades exteriores y en las posibilidades sociales. Se hace una crítica al funcionalismo y a las zonas urbanas que planteaba y que provocaron el abandono, la destrucción y la ausencia de los espacios públicos. Capítulo 5. Situaciones sociales y habituales. Se habla sobre la existencia de nuevos modos de interacción que surgen a partir de la tecnología. Los espacios públicos se reemplazan por la comunicación electrónica y las experiencias ahora se generan a través de imágenes. Esto ocasiona el abandono de los espacios públicos. Se habla sobre el cambio en la población, en donde ahora existen menos niños y más adultos. Sobre cómo el desarrollo tecnológico, al reducir la carga laboral, hace que las personas tengan más tiempo libre para estar en los espacios exteriores. Por lo tanto, debemos analizar a la sociedad para saber para quién vamos a diseñar
y qué necesidades son las que tenemos que satisfacer. Un espacio con condiciones deseables brinda la posibilidad de moverse fácilmente, confianza, permanecer en él, disfrutarlo y nos ayuda a relacionarnos con otras personas. 2. Requisitos para proyectar. Procesos y proyectos. Para que se desarrollen actividades comunitarias es preciso la existencia de intereses comunes, lo cual no puede ser proporcionado por la arquitectura. Sin embargo, uno u otro diseño del marco físico donde se desenvuelven las relaciones sociales puede propiciar los encuentros espontáneos que favorezcan la identificación de esos intereses comunes. Hay pues una interrelación entre estructura física y estructura social. Cuando entradas, terrazas, galerías, patios delanteros y jardines dan a la calle de acceso, la gente puede seguir la vida en el espacio público y se encontrará a menudo con otras personas en el curso de sus actividades diarias. Este puede ser un factor importante para construir entramados sociales. En el libro nos muestra el ejemplo de la cooperativa de viviendas Tin Garden de Copenhague, en el cual se puede ver que se tienen patios en medio de las casas, lo cual propicia a una comunicación entre los habitantes bastante rica, sin mencionar que son de un nivel, lo cual también hace que estén a escala. El esquema básico que hace Jan Gehl es el espacio semipúblico con el privado y el semiprivado, en el cual la gente puede sentirse o puede apropiarse del espacio sin que se sienta invadida por él mismo. La estructura física del conjunto edificatorio refleja y apoya la estructura social deseada. Debido a que el conjunto con el que se ejemplifica está situado al lado de una calle principal, al contar con un espacio semipúblico al centro fomenta e invita a la convivencia natural, a que se haga ciudad. En el aspecto funcional, la estructura social se manifiesta físicamente colocando las viviendas alrededor de plazas o calles de grupos residenciales. La disposición física puede fomentar o inhibir el contacto visual auditivo, al menos de 5 maneras distintas, con muros, distancia, velocidad, niveles y orientación. La gente se interesa por espacios en donde pasa algo. Cuando alguien comienza a hacer algo, hay una clara tendencia a que otros se unan, bien para participar o para ver. Una vez iniciado el proceso, la actividad es casi siempre mayor y más compleja que la suma de actividades parciales existentes al principio. Esto se expresa con lemas como 1 más 1 son 3, por lo menos, o pasa algo porque pasa algo porque pasa algo, o al contrario, en zonas de baja densidad de actividades sociales, no pasa nada porque no pasa nada. Los niños prefieren quedarse en casa y ver la tele o jugar al ordenador porque fuera se aburren, cuando no pasa nada. Las personas mayores no encuentran especialmente entretenido sentarse en los bancos porque no hay nada que ver. Sentidos, comunicación y dimensiones. Las pequeñas dimensiones equivalen a calidez y espacios íntimos. El aparato sensorial humano consta de los receptores a distancia, ojos, oídos y nariz, y los receptores inmediatos, piel, membranas y músculos. La distancia se usa tanto para regular la intimidad e intensidad en diversas situaciones sociales, como para controlar el inicio y el final de las conversaciones individuales. Implica que es necesario cierto espacio para conversar. Las distancias se usan para connotar distintas relaciones entre las personas. Analogando con la arquitectura, los espacios pequeños tienden a percibirse como cálidos y personales, como puede ser tu habitación, como puede ser tu misma casa. En cambio, los espacios grandes se perciben como fríos e impersonales, en los cuales la gente por proximia mantiene cierta distancia, tal como puede ser en los edificios o inclusive en las plazas comerciales. Es por ello que se habla tanto de que estos edificios no están a escala humana. Los órganos de los sentidos están diseñados en su mayor parte para percibir y procesar los detalles a la misma velocidad a la que caminamos o corremos.
El tamaño de los coches y en especial la velocidad del movimiento crean diferencias sustanciales entre las ciudades de automóviles y las ciudades peatonales, lo que da resultado a la arquitectura estridente vulgar que es visible en el tráfico rodado, bien como son los grandes letreros de comida que surgieron en los años 80. Es importante señalar que todas las actividades sociales significativas, las experiencias intensas, las conversaciones y las caricias se producen cuando las personas están de pie, sentadas, tumbadas o caminando. En síntesis, las limitaciones con los sentidos pueden ser fomentadas o impedidas en el espacio por arquitectos y urbanistas, dependiendo qué elementos decidan poner. La vida entre los edificios, un proceso. El que la vida entre los edificios sea un proceso que se refuerza a sí mismo también ayuda a explicar por qué muchos conjuntos residenciales nuevos parecen tan vacíos y sin vida. El proceso se vuelve negativo, no pasa nada porque no pasa nada. La desintegración de los espacios públicos vivos y la gradual transformación de las calles en una zona sin interés alguno, para nadie es un factor importante que contribuye al vandalismo y la delincuencia en la ciudad. Asimismo, se sabe que un espacio es acertado cuando la gente se anima a permanecer en los espacios públicos durante un periodo considerable y qué tan libres se sienten en los mismos. Se describen 3 tipos de actividades exteriores y se mencionan como actividades de un entorno físico público, como las necesarias, las opcionales y las sociales, donde las necesarias se presentan en todo tipo de condición como es en la acción de caminar, las opcionales que solo se dan en condiciones externas favorables, con base a una configuración física que debe presumir una calidad del espacio exterior, y las sociales donde el detalle se presta para la socialización de actividad entre personas como saludar a los viejos amigos. Asimismo, se defiende con claridad las dimensiones de un proyecto físico para favorecer lo antes mencionado, teniendo actividades exteriores, mejoras cualitativas en el espacio, sobreestimando cuántas actividades, de qué duración y cuáles, sin tener restricciones para la convivencia. En el capítulo 3 hablamos acerca de agrupar o dispersar. Como primera instancia, se habla acerca de una dispersión y una agrupación en escala. Nos habla de que en la escala pequeña, el dispersar una actividad se puede lograr a través de un sobredimensionamiento de una superficie. ¿A qué se refiere esto? Él utiliza un lema que se refiere a para poca gente, pocas actividades. Esto se refiere a que el área donde van a coexistir los usuarios se amplíe en lugar de reducirse. Lograr el desarrollo de las actividades sin que tenga que haber una interacción entre ellas va a provocar que la convivencia entre los usuarios mismos sea menor y por lo tanto se logre una división. Un ejemplo de esto son los grandes patios internos que se diseñan dentro de un conjunto de apartamentos, cuyos recorridos son muy largos o la relación del espacio no es directa. Esto disminuye la relación entre habitantes. Como caso contrario, en busca de una agrupación, tenemos por ejemplo el diseño de un mercado, en el que el área se limita al mínimo requerido de uso, un pasillo de 2 metros o un poco más por donde fluye un tráfico de usuarios y vendedores. Esto provoca una cotidiana y fluida relación entre ellos y por lo tanto también relaciona sus actividades. Otros puntos a tomar en cuenta en el dimensionamiento de esos espacios son la luz y el confort. Dependiendo de cada circunstancia, si se busca sombra o luz, espacios amplios o pequeños, debemos tomar en cuenta elementos que nos ayudarán a crear dichas atmósferas que buscamos. Muchas veces, dentro del diseño de los espacios, no se toman en cuenta cómo se relacionarán con factores externos, tanto a nivel físico como sensorial. Es por ello que estos elementos nos van a ayudar a lograr los objetivos de diseño que nos proponemos. Un ejemplo de estos casos es un patio delantero en una hilera de casas. Este patio va a asegurar que haya un espacio amplio y lleno de sol y no va a dejar de lado la intimidad y el estrecho que es necesario que tenga la calle por donde transitarán los usuarios. Otro ejemplo es una fila de árboles en la acera,
Nosotros sabemos que va a delimitar el espacio por donde vamos a caminar, pero al mismo tiempo no va a privarnos de la libertad que nos brinda la visual de la calle. Al hablar de agrupar y dispersar, también podemos referirnos a otros elementos en nuestro objeto arquitectónico, como son las fachadas. En estas, los vanos amplios y con vista hacia la parte pública, los variados accesos de usuarios y las entradas de luz nos ayudarán a agrupar las actividades de una manera que optimizaremos el flujo de personas y las relaciones visuales. En contraste, las fachadas largas y con pocos vanos, accesos y entradas de luz provocarán una dispersión en los acontecimientos que los rodean. Integrar o segregar. Cuando hablamos de integración, hablamos de un funcionamiento compartido entre espacios, tratando de eliminar las limitaciones y creando una colaboración entre una actividad y otra. Esto provocará que los usuarios puedan compartir espacios en busca de diferentes actividades, creando una participación y disposición óptima de los mismos. En contraste con la segregación, que atiende a la concentración de grupos que tienen características similares y que pueden reconocerse en un espacio urbano. Esto implica la separación residencial de diferentes grupos de población, por supuesto, eliminando cualquier signo de agrupación que pueda haber entre ellos. Un modelo primordial para la integración de actividades es un cuarto de estar. En diferentes escalas, este espacio está diseñado para poder desarrollar dentro de él varias actividades e inclusive tener diferentes tipos de mobiliario, pero al mismo tiempo concentrar a los usuarios compartiendo un tiempo y un espacio en sí. Atraer o repeler. Los espacios públicos pueden ser atrayentes y fácilmente accesibles o no. Todo esto va a depender de cómo sea la transición hacia ellos. Cuando estas transiciones son suaves, como espacios intermedios o semipúblicos, ejemplos, jardines delanteros, caminos hacia ellos o ventanales de escaparates en las tiendas comerciales, esta atracción para los usuarios va a ser mayor. En su contrario, cuando se repele un espacio, la transición es abrupta o inexistente. Va disminuyendo hasta que el espacio se vuelve poco atractivo y los usuarios que lo ocupan disminuyen también. Abrir o cerrar. El abrir un espacio se refiere al contacto entre lo que está pasando en las viviendas, tiendas y edificios contiguos con sus colindancias. Esto supone un aumento de posibilidad de experiencias para los usuarios, diferentes interacciones y sensaciones. Las plazas interiores, calles y galerías comerciales privadas son un ejemplo del cerrar este tipo de objetos, ya que el resultado es la dispersión de gente y el empobrecimiento del espacio público, concentrando todo un grupo de usuarios en un espacio cerrado. Caminar. Exige espacio suficiente, pavimentación adecuada, distancias físicas no excesivas, pero también distancias experimentadas. Para muchos, un tramo de más de 500 metros en línea recta, desprotegido y aburrido es un trayecto poco atractivo. También exige protección frente al tráfico rodado, para evitar diferencias de nivel o escaleras y tener en cuenta la protección frente al mal tiempo. El valor de las calles porticadas del sur de Europa que dan sombra y protegen de la lluvia. Estar de pie. Puede ser una actividad cotidiana necesaria, delante de un semáforo en rojo o pararse para hablar con alguna persona conocida a la que hemos encontrado, o una opcional, para observar o disfrutar de un entorno. Estas últimas exigen una cierta calidad del espacio. Estar de pie junto a la fachada de un espacio o en una zona de transición, el efecto borde, nos paramos cuando nos podemos apoyar en algo y tenemos la espalda protegida y un campo visual amplio. Sentarse. La gran importancia que tienen los bancos y los espacios para sentarse en la vida comunitaria es impresionante. Este acto, así como el de caminar, tiene mayores exigencias que el de estar de pie. Los bancos tienen que situarse en espacios protegidos orientados hacia donde se concentra el flujo peatonal. El que un espacio goce de una estancia o reposo cada cierta distancia permite que los usuarios disfruten del contexto que les rodea y que se den el tiempo de apreciar y observar. La existencia de buenas oportunidades para sentarse da pie al desarrollo de muchas actividades, como son leer, comer, charlar, entre otras, que pueden desarrollarse individual o en grupo.
Estas actividades son vitales para la calidad de los espacios públicos. A cada cierta distancia se debe considerar un descanso o asiento. Los espacios de recreación que no cuentan con ello no son concurridos tan cotidianamente como aquellos donde puedes hacerlo. De esta manera, es de suma importancia cómo se interviene en estos espacios. Los asientos que se necesitan deben estar pensados favorablemente y deben tener consideraciones de diseño urbano con base en las características de la zona para desarrollar un solo lenguaje en el contexto. También deben estar analizados de acuerdo a un número medio de usuarios que hay por ahí, ya que si muchos espacios de estos están sin ocupar, pueden desfavorecer la vista de la misma zona. El ver, oír y hablar son diferentes cuestiones que van a influir en el diseño de nuestro objeto arquitectónico, pero deben tener una consideración previa. El ver es una cuestión de distancia y luz. Los espacios van a favorecer un contacto visual y relación con el exterior cuando tengan una iluminación adecuada, y las distancias sean cortas o largas dependiendo de lo que se haya buscado en ese momento. El oír estará determinado por el ruido que se percibe desde el objeto arquitectónico, ya sea que quiera que se deje entrar o se bloquee. En ese caso debe ser el espacio diseñado para disfrutarlo, dependiendo de su intención. El hablar se refiere a las posibles conversaciones que se puedan desarrollar dentro de este objeto cuando nos encontremos a gusto, en confort, al estar de pie o sentados con una o más personas mientras nos dedicamos a desarrollar una actividad adentro. El hablar nos dice que tenemos que disfrutar el espacio arquitectónico. Capítulo 18. Un lugar agradable en todos los aspectos. Existen ciertos requisitos de seguridad para que un lugar tenga calidad. Uno de estos requisitos es la protección contra el tráfico. Se debe de proyectar tomando en cuenta la sensación de riesgo e incertidumbre que puede tener una persona. Otro de los requisitos es la protección contra el mal tiempo. El tiempo puede variar dependiendo del país o la región, por lo tanto las propuestas de diseño también. La calidad de un lugar está estrechamente asociada a las condiciones climáticas y a las sensaciones de seguridad. Capítulo 19. Bordes suaves. Las zonas de descanso influyen en la vida entre los edificios. Se debe de diseñar las viviendas de tal manera que las actividades puedan fluir libremente hacia afuera, ya que las oportunidades de estar en el exterior mejoran la vida entre los edificios. El diseño de las casas con patios delanteros semiprivados, diseñados de manera adecuada, mejoran la realización de las actividades exteriores. Cuando una casa se diseña con patio delantero, se debe de colocar más o menos de 3 a 4 metros lejos de la calle para que se asegure una privacidad. No debe de estar tan alejada de la calle para que se pueda tener contacto con lo que pasa en esta. En resumen, en este capítulo se plantea que las casas bajas y aisladas no permiten mejorar la vida entre los edificios. Por lo tanto, se deben de suavizar los bordes, estableciendo zonas de descanso que estén bien diseñadas delante de las casas, como son los patios delanteros. El origen de una ciudad es la sociedad, es decir, una ciudad surge de la necesidad que tiene una sociedad, por lo tanto, es obvio que la ciudad dependa tanto de sus habitantes. Para lograr su desarrollo, las ciudades se deben configurar no solo basadas en características formales o estéticas de los edificios, deben surgir mediante la observación, el análisis y el cumplimiento de las necesidades sociales. La configuración debe permitir el contacto entre la gente, los espacios públicos de calidad, las zonas de tránsito peatonal bien diseñadas y hasta la configuración de una vivienda y su relación con la calle. Se vuelven factores importantes que determinan la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, el libro nos enseña a brindarle a la sociedad una ciudad donde pueda no solo vivir entre los edificios, sino vivir de la mejor manera entre los edificios.